Buenas tardes, queridas amigas, hermanas que estamos estudiando este libro de Decisiones que Transforman de Wendy Bello. Hoy el tema es No al desánimo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por el- todas estas lecciones que hemos tenido a través de este libro de esta autora. Te damos gracias, Señor, porque nos lleva a meditar en áreas con las que nosotras luchamos a diario. Te suplicamos, Señor, que tú nos ayudes y que tú nos guíes para entregar estas áreas a ti. En Cristo Jesús. Amén. La autora cuenta al principio una historia y dice, eh, hace unos años, en una mañana como cualquier otra, la casa estaba en silencio y antes de que todos se levantaran estaba yo sentada con mi consabida taza de café pidiendo a Dios fuerzas para el día. Por mi mente pasaba la lista de cosas por hacer, lugares donde ir y también los problemas de otros. No podía evitar recordar algo que había sucedido tan solo unas horas atrás. Alguien a quien yo conocía decidió terminar con su vida de una triste manera. Es difícil creerlo. Fue el resultado del cansancio, no del cansancio físico, sino del cansancio emocional, espiritual. Era alguien que decidió que no podía luchar con la vida, alguien que se dejó vencer por el desánimo. Precisamente busqué eh, qué significa desánimo. Desánimo es estar sin fuerzas para seguir adelante, falta de ilusión o de ánimo hacia alguien o para hacer algo. En la palabra también se ve la frase congoja de espíritu, que es un descontento por un acontecimiento indeseable. Y precisamente la autora coloca ejemplos de desánimo. Dice ella, yo he luchado con el desánimo más veces de las que puedo contar con mis dedos. Es casi inevitable que se presente en ocasiones y hay dos cosas que necesitamos aprender sobre este para decidir no darle lugar. El desánimo es un enemigo invisible que no nos deja ver. Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia de Moisés, en lo que pasó cuando eh, él les habló a los israelitas lo que el Señor le había dicho a Moisés que decirle al pueblo y el pueblo simplemente no lo escuchó. Y no lo escuchó. ¿Por qué? Vamos a leerlo. Éxodo 6, 6, 8. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu. Entonces allí ya está el pueblo de Israel con desánimo. Ni siquiera aceptan lo que Dios les manda decir a través de Moisés. No le creen, dudan. Algo que vamos a ver también dentro de lo que comenta la autora. El desánimo, dice la autora, es contagioso. ¿Recuerdas el pasaje en que Moisés envía a los 12 espías antes de comenzar la conquista de Canaán? Y lo puedes leer en Números 13 y 14. Y te invito a que lo leas. A su regreso, ellos le dan dos informes. El primer grupo, la mayoría del grupo, es más grande que el segundo grupo, trae un reporte que al principio parece bueno,
pero en realidad se enfoca en lo que para ellos resultaba tan negativo que hacía de la conquista una misión imposible. Resultado, entonces la congregación gritó y dio a voces y el pueblo llora aquella noche. Vienen y van esos espías y observan cómo es la tierra que los esperaba, la tierra prometida. Y lo único que ven o de lo que hablan es de lo negativo. A veces, a veces hacemos nosotras lo mismo. Desánimo. Dicen que lo malo se pega más rápido que lo bueno, y este es un ejemplo perfecto. ¿Alguna vez te has contagiado con el desánimo de otra persona o has sido tú la que has transmitido desánimo a otros? Es algo así como un veneno y por lo tanto necesitamos un antídoto. El otro grupo está compuesto de Caleb y Josué. Eran la minoría en aquel grupo de espías. Ellos estuvieron en el mismo lugar y vieron las mismas ciudades fortificadas, los mismos hombres enormes, pero su decisión es el antídoto que nosotras necesitamos tomar. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Sí, no. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. ¿Cuál es la diferencia en la respuesta de ellos? Estaban convencidos de que con Dios de su lado podían triunfar. Fue eso lo que marcó la diferencia. No era que Josué y Caleb fueran más valientes que todos los demás o que tuvieran una mentalidad positiva. No, y tanto que hablan de mentalidad positiva. Su ánimo provenía de la confianza en Dios, de la certeza de que lo que Él prometió lo cumple. Y probablemente recuerdes el final de la historia. Ni uno solo de aquella generación entró en la tierra prometida, solo Josué y Caleb con sus familias. Estas palabras de Dios sobre Caleb deberían provocar en nosotros la decisión de no dar lugar al desánimo nunca. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. El desánimo es algo increíble y puede llevar a lo que comentó la autora al principio. Puede llevar a quitarse la vida. Recordé que estuvimos viendo en un estudio bíblico que hicimos, tal vez fue el primero que hicimos con mujeres de nuestra iglesia de Avondale, y era sobre las emociones, y una de ellas es la depresión. Allí habla de nos da un lineamiento de esperanza para los deprimidos o desanimados. Y nos da en algo que tenemos que observar y tener cuidado. Podemos comenzar solo con la preocupación, luego con la ansiedad, luego viene el desánimo y del desánimo la depresión. Y esto pasa a ser un hábito que empieza a controlar nuestro pensamiento y afecta nuestras acciones. Hace muchos años, cuando viví en Tenjo, tenía una niña que trabajaba en mi casa, me ayudaba a cuidar a Ana María y salió el viernes de trabajar. Ella tenía inconvenientes con su mamá y con su familia. Y pues yo ya era creyente y la animaba a que leyera la Biblia, a que orara. Y ella siempre estaba desanimada y frustrada de la vida. Entonces salió del trabajo y se fue para su casa. Su casa queda camino por una carretera que no hay carretera, sino es subiendo hacia una montaña. Y la mayoría de estas personas siembran papa. Entonces, oh sorpresa, que
golpean en mi casa como a las 6:30 de la mañana el sábado y me dicen, em, bajaron a esta niña, la bajaron de allá y la tienen en el hospital y parece que no la pueden salvar. Se tomó uno de los venenos que utilizan para que a la papa no le entre gusano y falleció. Para mí fue devastador y para mi niña y para toda la familia porque nosotros la queríamos mucho a ella y de vez en cuando estaba muy desanimada, ella dormía casi siempre de lunes a viernes en mi casa, de lunes a jueves y el viernes se iba para su casa. Y esta familia en particular, el hermano ya había intentado suicidio, él se alcanzó a salvar. Entonces, pues es algo que es como, sí, como que se pega y hoy en día sufrimos con las jóvenes que desafortunadamente em, empiezan este proceso de preocuparse en ansiedad, desánimo y luego depresión. Por tanto, es importante que em, hablemos de esto, de este tema del desánimo, porque lo sentimos nosotras y gracias a Dios Él nos ayuda eh, a través de fortalecernos en la oración, en el ánimo unas a otras y en tantas otras formas que el Señor provee para nosotras, para no desanimarnos en forma tal que lleguemos a situaciones como el ejemplo que estoy dando o el ejemplo de la autora. Y Jesús, Jesús puede ayudar a rectificar y volver a organizar nuestros pensamientos y nuestra mente. Eh, También les he comentado que sufrí de depresión antes de comenzar mi vida de cristiana y lo primero, tan bella la persona que empezó a guiarme en los caminos del Señor. Ella me ayudó dándome un libro y trabajando conmigo sobre eh, Elige ser feliz. Y en verdad, a través de conocer a Cristo, elegí ser feliz y dejar el desánimo. Em, el Señor nos puede ayudar a través de su palabra. Por ejemplo, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso dice Filipenses 4, 6, 8. Y dentro de los pasos que me dio esta mujer en ese libro de Elige ser feliz, uno de ellos era precisamente empezar a estudiar la palabra y empezar a meditar sobre aquellos pasajes en los que me hablaban de cómo tener paz a través de la oración. Convertí en un hábito el tener un cuaderno de oración y le doy gracias a Dios que yo el 90% de las mañanas me levanto y lo primero que hago es conversar con Dios y escribirle. Y le escribo sobre mis sentimientos. Y le doy gracias al Señor que Él me ha dado el ánimo para continuar dándole ánimo a otras y orar por otras que de pronto están desanimadas. Igualmente en lo que vimos de cuando estuvimos estudiando las emociones, pueden haber causas de salud o pues causas físicas de agotamiento o de salud que pueden influir en la mujer y hacernos más susceptibles al desánimo y a la depresión, a la, al- a la ansiedad,
Por tanto, es importante que también nos hagamos ver de nuestro médico y comentemos con él abiertamente sobre cómo estamos en nuestra salud mental, como llaman ellos, porque cuando voy al médico me hacen un cuestionario sobre si he estado desanimada, si he dejado de comer, si me mantengo muy sola, no recuerdo qué tantas preguntas, pero todas nos las hacen. Por tanto, aprovecha ese tiempo y sé sincera en lo que tú estás contestando. Con eso aún te pueden revisar si tienes algo físico que produce mayor desánimo que lo normal. Lo otro es que, sin lugar a dudas, en ocasiones nos convertimos en unas personas muy egoístas y pensamos en tener compasión por nosotras mismas. Eh, lo convertimos en algo como yo soy la víctima. Y esto es un pecado. Esto es un pecado porque nosotras no somos víctimas. No, el Señor nos ha provisto todo, nos ha dado todo y nosotros queremos hacernos las víctimas. No, pídele a Dios que te limpie de ese pecado de compasión propia, porque eso no es bueno, no es bueno. El Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos limpia de esto. Además, como cristianas, el Espíritu Santo vive en nosotras y nos ayuda en nuestra debilidad. Él es el que nos da la llenura del Espíritu. Por tanto, debemos orarle. Eh, la palabra dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Por qué hace la comparación de no os embriaguéis con vino? Porque cuando uno se embriaga con vino está uno como más relajado y hace cualquier cosa sin ningún problema. Pero si le pedimos al Espíritu Santo que Él nos controle, Él nos da el control para que nosotras podamos pedirle ayuda a Dios y sobrellevar las cargas que tenemos en nuestra vida sin caer en el desánimo. Porque todas vamos a enfrentar pruebas, vamos a enfrentar situaciones y circunstancias que nos hacen sentirnos desanimadas. Todas. Esto es algo que vamos a tener toda nuestra vida, pero depende de aquello que estudiamos la semana pasada, la actitud. Por tanto, que tu actitud sea aquella en que tú confías en Dios y que el Señor te va a ayudar en todas las cosas que vengan en tu vida. Nos vemos el miércoles. Ojalá disfrutes esta lección y sobre todo siendo honesta con el Señor. Bueno, nos vemos.